a una persona, tengo dos personas. A ver, pregunta. Si yo tengo dos pacientes, a un paciente le doy glucosa vía oral y a otro paciente le doy glucosa endovenosa, ¿cuál de los pacientes secretará más insulina? ¿El que le estamos dando vía oral o el que le estamos dando vía endovenosa? Vía oral. Vía oral. Vía oral, así es, exactamente. Y esta estimulación, ¿no?, de la glucosa vía oral para la mayor secreción de insulina se llama efecto incretina o incretina. ¿Cuál es el efecto incretina? Es la estimulación que tiene la glucosa oral de secretar mayor cantidad de insulina en comparación a la glucosa endovenosa. Ese es el efecto incretina. Entonces, traducimos. Cuando nosotros consumimos esta glucosa, acuérdense, tiene que ser degradada, ¿no? Finalmente se absorbe. Pero esta glucosa, antes de absorberse, hay unas células que son importantes, que se encuentran mayoritariamente en el yeyuno y en el ilium. ¿Qué células son? ¿Qué células secretan las incretinas? Células L y K. Las células K y L. Así es, las células K y las células L, ¿no? Las células K, mayoritariamente, y las células L. Estos van a secretar dos sustancias que Mario hemos preguntado varias veces. El G. Porque esto ha sido una pregunta de examen, ¿no? Cuando un paciente consume la glucosa vía oral y tenemos estimulación de incretinas, ¿qué hormonas se elevan? ¿Cuáles son? El GIP, El G y el GLP. el I1 y el GLP1. GLP1 y el GIP. Ujú. A ver, nombres es. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Proteína insulinotrópica dependiente de glucosa. ¿Cómo es su nombre, no? Proteína insulinotrópica dependiente de glucosa. ¿Qué hace? Secreta insulina por dependencia de la glucosa. No hay su nombre. ¿Y el otro qué es? La proteína like glucagon o parecida a glucagon. Así es. Entonces, estas dos hormonas, la GLP, lo que van a hacer es en la célula beta estimular la secreción de qué? De insulina. Pero ¿cuál es el problema de estas GLP que ya dijimos? Su principal estimulante es la llegada de glucosa al intestino. ¿Cuál es el problema? Que tienen un tiempo de vida media corta y son degradadas por una enzima, que también le preguntamos en el examen pasado. DPP4. La dipeptidasa 4, ¿no? Dipeptidasa 4, ¿no? Entonces, esta fisiológicamente lo que hace es degradar. Por lo tanto, el tiempo de vida media de estas incretinas es minuto, de 1 a 3 minutos. Si tienen un tiempo de vida corto. Entonces, ¿qué se hizo para de alguna forma tener, o lo que actualmente se utiliza en la parte de práctica de medicina, es que estos medicamentos, es decir, bloqueando estos efectos o estimulando estos efectos incretinas, tenemos medicamentos para la utilización en el tratamiento más que todo de la diabetes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos medicamentos que inhiben a la DPP4. El que más se utiliza también en Perú es la sitagliptina. De la sitagliptina, ¿cuál es su mecanismo de acción? Es inhibir a DPP4. Ese es su mecanismo de acción. ¿Qué pasa si yo inhibo esto? Lógico, no se activa y el GLP, que normalmente vive 1 a 3 minutos, puede vivir hasta, o tiene un tiempo de vida hasta de 24 horas, ¿no? Entonces ya tengo un medicamento que podemos utilizarlo para el tratamiento de la diabetes, la sitagliptina. Lo otro que puedo utilizar, que es medicamentos agonistas, así, agonistas del GLP-1. ¿El GLP-1 qué hace? Estimula la secreción de insulina, ¿estamos de acuerdo? Así.
¿Qué tengo acá? Estos medicamentos. Siraglutida, ezetimiba, liraglutida. Hay diferentes medicamentos. Para que ustedes conozcan estos que son los que más utilizan. ¿Ya? Este es el efecto incretina. Esto es lo que tengo que recordar, lo básico. ¿Ya? Acá, entonces, ¿qué estamos viendo acá en la parte un poco de fisiología gastrointestinal, de secreción de las incretinas, y dos, ¿no?, los targets farmacológicos en endocrinología? ¿Ya? Entonces, estos dos siempre hay que recordarlo, porque son 1000 veces preguntados. ¿Qué hemos preguntado? ¿Qué células secretan, ¿no?, las incretinas? A ver, las células ¿qué secretan? Gastrina. Gastrina, muy bien. Las células S, ¿qué secretan? Secretina. Secretina, muy bien. Las células I, colecistoquinina, muy bien. Las células M, Motilina. las células K, El jeep. ah, sí, Y. Las células L, pero igual, ¿no? Sí, puede haber secreción de las dos. Muy bien. A ver, rápidamente, ¿cuál es el principal estimulante de lo que estábamos conversando en antes? Vamos entonces a ver un poquito las hormonas que ustedes estaban comentando. Eso también hemos preguntado varias veces. Pero nosotros, acuérdense, tenemos el bolo alimenticio, ¿no? Tenemos la fase cefálica, ustedes de alguna forma han visto, llega de alguna forma al estómago, y acá tenemos una célula, el ano, que son las células G. Ok, las células G, ¿qué secretan? Gastrina. Ah, faltó, las células D, ¿qué secretan? Somatostatina. Muy bien. Ya, acá en el antro hay unas células que son las células G. ¿Qué secretan esto? La gastrina, ¿sí? Esto es lo que ustedes de alguna forma me estaban consultando. Ok, entonces, nosotros tenemos, vamos a dibujar acá, ya, una célula parietal. La célula parietal, ¿qué secreta, chicos? Factor intrínseco y ácido. Ácido clorhídrico. Ácido. Estos dos son los que de alguna forma secreta la célula parietal. Esta célula parietal tiene una bomba, ¿no?, que es importante, que se llama también la bomba de protones. Que lo que hace es que, fisiológicamente, ¿qué hace? ¿Qué hace? Así. ¿Ingresa qué? Potasio o intercambio con hidrógeno, como es una bomba TPasa, gasta energía. Acuérdense, ¿qué electrolitos yo, o qué electrolito yo necesito? Necesito el cloro y los hidrogeniones, ¿no? Para que entonces unan, finalmente que formen el ácido clorhídrico, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué yo necesito? O esta bomba que hace es, de alguna forma, ¿no?, saca o saca los hidrogeniones hacia afuera, ¿no?, de la luz parietal, e introduce el potasio a la luz parietal. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es los hidrogeniones para acá, ¿no?, y el potasio para acá. Ok. Entonces, hay medicamentos, omeprazol, más conocidos como los IBP, ¿no?, inhibidores De bomba de protones. Lo que hacen es inhibir a la bomba, ¿no?, potasio hidrogenión ATPasa o hidrogenión potasio TPasa, ¿no? Y finalmente lo que va a hacer es bloquear eso, ¿no? Va a bloquear la producción de ¿qué? Del ácido clorhídrico. Del ácido clorhídrico. ¿Chicos? Muy bien. Entonces acá tenemos un target de medicamentos que podemos utilizar, ¿no?, que son el omeprazol. ¿Ya? Esta célula parietal, chicos, puede tener varios estimulantes. Es decir, para que esta célula parietal secrete ¿qué? Ácido clorhídrico. El más importante, ¿cuál es? La gastrina. Otro efecto para secretar es por medio del nervio vago, por medio de la acetilcolina. Sí. Y otro estímulo es por las células enterocromafines, Histamina. que secretan histamina. Entonces, esto que tiene, esta célula parietal va a tener diferentes receptores. Por ejemplo, para la histamina, ¿cómo se llama? H2. Así es, H2. ¿Ya?
Muy bien. Excelente. ¿Y esto de qué es? ¿Es por proteína G o por temas de calcio? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, 3 efectos. ¿Ah? Tenemos, ¿no?, la parte de H2, tenemos el receptor CCK2, ¿no?, donde va a actuar la gastrina, y tenemos el receptor muscarínico M3 acá en la célula parietal. A ver, ¿cuáles de ellos son dependientes de proteína G? Pues todos, uno. No, todos. Sí. No. Es que GQ es M. No, estoy hablando de qué proteína G, porque si no todos serían proteína G. ¿Todos son proteína G? No. ¿El M3 qué es? GQ. GQ, ya. La gastrina GQ también. y la histamina. GS. Ya, ok, está bien. GQ, ¿no? GQ y GES. Muy bien. Entonces, tenemos acá otros medicamentos. Vamos a cambiar de color. Acá que tenemos los medicamentos que bloquean los receptores H2 de la histamina. ¿Estamos de acuerdo? Utilizamos acá la Roditina. simetirina, famotidina. Hay un montón que ya no se utilizan tanto en la parte práctica. Digamos, por el omeprazol o los inhibidores del cuerpo de próstata. Y hay un medicamento acá que podamos utilizar. Por la anticolina. Claro, la atropina, pero recuerden Antimuscarínicos. que un medicamento de la atropina. ¿Qué se hacía antes? Cuando habían úlceras recurrentes. A ver, ¿esto de qué entendió bien? Ya no se hace. Vagotomías. Sí, antes del tratamiento de las úlceras, cuando eran recurrentes y no había estos medicamentos que se les decía vagotomía, se cortaba el vago. ¿Para qué? Para que haya menos estimulación de acetilcolina. Ahora ya no se hace eso. ¿Ya? Muy bien, entonces estos chicos son todos. A ver, estimulante para la secreción de gastrinas. ¿Cuál es el principal estimulante para la secreción de gastrinas? ¿Qué estimula las células G? Proteínas, así es. Aminoácidos. ¿Cuáles son los más importantes? Triptófano y fenilalanina. Fenilalanina. Triptófano y fenilalanina. Ok. Acetilcolina. ¿Cómo secretamos acetilcolina? ¿Cuáles son los dos efectos? A ver, ¿cuántas fases tenemos de secreción de ácido? ¿Cuántas fases tenemos fisiológicamente? 3. La cefálica, la gástrica y la intestinal. Ya. De las 3 fases, la acetilcolina, ¿en cuál está influenciada? Pregunta de examen, a ver. Las 3, sobre una, en 2, o en 3. La cefálica y la gástrica, así es. A todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Qué hace el sistema colinérgico para recordar? Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Acuérdense, tenemos el sistema colinérgico regulado por la acetilcolina y tenemos el sistema adrenérgico regulado por la noradrenalina. También hemos preguntado varias veces en los exámenes. A ver, ¿qué hacen con las secreciones? ¿Qué hace la acetilcolina? Por ejemplo, la secreción gástrica, ¿qué hace? ¿Qué hace? Aumenta, así es. ¿Qué hace con la motilidad intestinal? Aumenta. ¿Qué hace con los esfínteres? Los relaja. Así es. ¿Qué hace la noradrenalina con las secreciones? La disminuye. ¿Qué hace con la motilidad? La disminuye. ¿Qué hace con los esfínteres? Los contrae. Aumenta su presión. ¿Ya, chicos? Eso también le hemos preguntado varias veces. ¿Cuál es la estimulación? Esto es en el sistema gastrointestinal, ¿no? En la secreción, en la motilidad y en los esfínteres. ¿Ya? Esto también tienes que saberlo de todas maneras. Ok. Entonces, la acetilcolina, ¿qué podría hacer? Podría aumentar la secreción y podría aumentar la motilidad. A ver, algunos de ustedes que han pasado, a ver, son las 2 de la tarde, están pasando por un restaurante, o sea, la comida que más les gusta, un pollo al abrazo. ¿Ya? A ver, ¿qué pasan por ahí? ¿Sienten el olor? ¿Qué sienten en su estómago? En la barriga. La hambre. Uno, acidez. Uno, acidez, ¿no? Empieza a arder en la barriga. ¿Sí? ¿Y lo otro qué pasa? Empieza a tener cólico, ¿no? Ahí está. Porque hace la acetilcolina, aumenta la secreción de ácido y aumenta la motilidad intestinal. Entonces, esos dos efectos son importantes. ¿Y esa fase, quién regula esa fase? Pregunta esa. La fase cefálica, así es. En cambio, la fase intestinal, no, pero la fase gástrica va a depender más de 2 factores.
No tanto porque acá, acuérdense, en la fase encefálica los estimulantes son visuales, ¿no? De pensamiento, de memoria, ¿no? De olor, ¿no? Son los estimulantes más importantes. En cambio, en la parte gástrica, el estimulante más importante también, ¿no? Puede ser de alguna forma, pero es la distensión del estómago. Es decir, cuando el estómago se distiende, ¿qué hace? Estimula al vago vía aferente para que finalmente ese vago secrete más acetilcolina, y la acetilcolina, por medio de los receptores M3, estimule mayor secreción de ¿qué? De hidrógeno, ¿no? Por medio de la bomba sodio, bueno, por la bomba potasio hidrogenión ATPase. Entonces, todo esto, chicos, es lo que ustedes tienen que recordar. Ok, de la acetilcolina ya dijimos, ¿no? Sus estimulantes, ¿no? ¿Quién lo regula? El nervio vago, receptores M3, la histamina, las células enterocromafines, ¿no? También ya lo dijimos. A ver, inhibidores de la secreción de gastrina o célula o de secreción de ácido. ¿Cuáles son los más importantes? La somatostatina es uno, muy bien, ¿qué más? No tanto, las prostaglandinas no tanto. Las prostaglandinas más que todo están relacionadas no con el ácido, sino con el moco, acuérdense. ¿Qué más? Otro bloqueador, la secretina. La secretina también bloquea la secreción de ácido. La secretina, la somatostatina. ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Algo por ahí? La nora. Creo que eso, ¿no? Ah, y también las incretinas. Las incretinas también tienden a disminuir de alguna forma la secreción de ácido. Muy bien, entonces ya tenemos con eso. Entonces ya tenemos la parte de secreción ácida, ¿no? La parte de estimulantes, de farmacológicos, ¿no? ¿Qué más? Creo que eso ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? De la parte de las prostaglandinas. ¿No? Para, a ver, vamos a hacer. Muy bien, entonces, ustedes me decían, ¿no? A ver, voy a poner como un caso clínico, ¿ya? Tienen ustedes un paciente varón de 80 años, ¿no? Que un alumno que no es de la caja autista, en Perú, le da ketorolaco, 30 miligramos cada 8 horas por 10 días por una artrosis. ¿Estaría bien eso, chicos? No. Acuérdense, los AINES se clasifican de acuerdo a qué? A su gastrolesividad. De los AINES más gastrolesivos son la indometacina y el ketorolaco. Y solo un adulto mayor solo pudo darle máximo 2 a 3 días. No es muy bueno darle. Preferible darle AINES que no son. Es decir, todos los AINES finalmente son gastrolesivos, solo que en algunos menos proporción que otros, ¿no? Es decir, ese es el otro concepto. Por ejemplo, si quisiera darle tal vez unos 2 o 3 días un AINES menos gastrolesivo, es el diclofenaco. El diclofenaco. Es mismo que. Entonces, este paciente viene por melena y la emergencia de emergencia. Ok, la pregunta es, y va el caso clínico. ¿Qué explicaría, a ver, ciencias básicas aplicadas a la clínica, qué explicaría que este paciente haya finalmente hecho una hemorragia digestiva? Una úlcera, ok, pero ¿qué explica la fisiopatología de la úlcera? A ver, una úlcera, ¿por qué se produce fisiopatológicamente? Cuando hay un, a ver, si yo le preguntara en su examen, a ver, explíquenme o dibújenme, háganme un esquema ya. Un esquema explicando la fisiopatología de la producción de una úlcera. ¿Qué es lo más fácil? A ver qué me haría. ¿Qué pueden hacer? Uno, me dibujan una mucosa gástrica. O dos, me hacen una balanza. Me hacen una balanza así chévere. Y me dicen, para que no haya úlcera, ¿qué tiene que haber? Un equilibrio. ¿Entre qué? Entre los factores agresores y los factores defensivos. Tiene que estar así. Porque si los factores agresores aumentan, ¿qué va a pasar? Tengo más riesgo de ulceración, ¿no? Ok, ¿cuáles son mis factores agresores de la parte digestiva? Ahí mencioné. Consumo de alcohol, muy bien. ¿Qué más? AINES, aspirina, ¿qué más? Tabaco, ya. Helicobacter pylori. Son los factores agresivos, ¿no? Entonces tenemos el Helicobacter pylori, los AINES, la pexina. Acuérdense, la pexina también es secretada. ¿Quién secreta la pexina?
Las células... No era el pexinógeno. ¿Qué es el pexinógeno? Las células principales, ¿no? Las células principales que por medio del ácido clorhídrico este pexinógeno se convierte en pexina. ¿Qué hace la pexina? Degrada las proteínas, ¿ya? Eso por eso chicos lo tienen que tener ya. ¿Y los factores defensivos qué son? El mojo, el bicarbonato y la irrigación. Y estos tres factores, chicos, son prostaglandinas E2 dependientes. Es el principal concepto. Entonces, nos vamos para acá. El ketorolaco. Mecanismo de acción del ketorolaco. ¿Cómo actúa el ketorolaco? ¿Qué es? Inhibidor del COX 1 o 2. Uno. De los dos. Porque no es selectivo, es de los dos. Inhibe el COX, ¿no? El COX inductivo y el COX inflamatorio, porque hay dos tipos de COX. El COX inflamatorio es el 2 y el COX intuitivo es el 1. El COX 1 es en todas las células, el 2 está solo en las células inflamadas. Oye, pues hay medicamentos que actúan sobre los dos y hay unos medicamentos que solo bloquean el 2. El 2 es el inflamatorio, ¿no? Cuando se eleva el COX 2, hay inflamación. Entonces tenemos medicamentos que solo bloquean el COX 2. Por lo tanto son menos gastrolesivos, menos nefrotóxicos. ¿No? Es el ecoxil, por ejemplo. El heterocoxil. Son otros medicamentos. Muy bien, entonces. El COX-1 y el COX-2. Si yo digo el COX-2, ¿qué va a pasar con las prostaglandinas? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen las prostaglandinas. Ok, entonces ¿qué pasa? Si yo disminuyo las prostaglandinas, ¿qué va a pasar con el moco? Disminuye la calidad del moco, no el moco, sino su calidad del moco. ¿Qué pasa con el carbonato? Disminuye la secreción de bicarbonato hacia el gástrico. ¿Y qué pasa con la irrigación? Disminuye la irrigación de la mucosa, ¿no? Porque van a producir vasoconstricción y las arterias finales que irrigan la mucosa gástrica. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entender para poder saber qué es lo que se produce fisiopatológicamente. Entonces, los AINES que son gastrolesivos. Los AINES, la aspirina es como un AINE. La aspirina es como un AINE. Bueno, se clasifica como un AINE. Pero yo tengo todos los medicamentos que pueden de alguna forma hacerlo. Entonces, en un paciente que le doy muchos AINES, ¿cuál es el riesgo que puedo tenerle? Que puedo hacer una úlcera. Claro, úlcera. No solamente úlcera, también puede ser lesión aguda de mucosa gástrica. Es decir, ese es otro término. Es decir, lesión aguda de mucosa gástrica. ¿Qué significa eso? Le dijimos los AINES que afectan la mucosa, ¿no? Así es. Netamente que hay sangrado petequial, ¿no? En la mucosa, pero no hay úlcera. Hay un sangrado, hay lesiones múltiples que han hecho sangrar esa mucosa. Es otro diagnóstico diferencial, ¿no? La principal causa de hemorragia digestiva a nivel mundial, ¿cuál es? Las úlceras. La causa principal de hemorragia digestiva alta. Etiología, las úlceras. Así es. ¿Cuáles son? ¿Qué úlceras tenemos? ¿Cuántas úlceras tenemos? Gástricas. La gástrica. Muy bien. ¿Cuál de las dos es la más común? La duodena. De las dos, ¿cuál está más relacionado con el Helicobacter pylori? La duodenal, así es. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? 3. 4. Bulbo, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. ¿La cantidad con qué se une? Duodeno con el yeyuno. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo de 3. Es la unión, ¿no? Duodeno y duodenal. Todo lo que está para acá es alto y todo lo que está para acá es bajo. Ahí está la explicación. La mayoría de úlceras se producen en la primera porción, también llamado como bulbo duodenal. ¿Ya? La mayoría de hemorragias, es decir, la principal, esa pregunta puede venir de mi forma, ¿no? Si usted le pregunta cuál es la principal causa de hemorragia digestiva alta, totalmente de acuerdo que son las úlceras duodenales. A ver, en general, úlceras pépticas, ¿no? Y pueden ser duodenales o gástricas. Si ya les ponen gástrica y duodenal, es duodenal, ¿no? ¿De Y si les ponen primera porción de duodeno, antro gástrico, ¿no? Les ponen segunda porción de duodeno, le ponen, ¿no? Curvatura mayor, ¿ahí cuál teníamos que marcar? Primera porción de duodeno. La pregunta puede variar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Puede variar. Es la primera porción del duodeno. ¿Ya? Y esto más está relacionado con qué? ¿Con qué dijimos? Con el Helicobacter pylori, un 90%. En cambio, las úlceras duodenales tienen doble, ¿no?
Puede ser por Helicobacter pylori o por AINES o gastrolicidad. Se Son me los va a factores de riesgo más importantes, 50%. Entonces, prácticamente todas las úlceras duodenales son por Helicobacter pylori. Casi todas, porque no es todas. No es todas porque no es el 100%, ¿no? Pero, digamos, la mayor proporción de úlceras duodenales están asociadas a Helicobacter pylori. ¿Los chicos? Sí, la gente. Bulbo, primera porción, segunda porción de duodeno, tercera y la cuarta, que es la que se une con el yeyuno. ¿Y dónde se da más la úlcera? Esa es la primera porción, que también se llama bulbo. Es decir, las demás no tienen nombre. Si la primera porción es la única que tiene nombre per se, ¿no? Que se llama bulbo duodenal, o primera porción del duodeno. La demás es la segunda, y acá la segunda, porque es importante la segunda. Por el conductor. Se enfoca el conductor. Está la ampolla de váter, ¿no? Ahí está, en la segunda posición está la ampolla de váter, y está, de alguna forma, viene toda la secreción, ¿no? Biliopancreática, ¿no? Biliopancreática. Y ahí tenemos la tercera porción y la cuarta porción, ¿ya? Pero acuérdense, que la parte más importante son la primera y la segunda. La primera porque es donde más úlceras tenemos, y la segunda es porque ahí de alguna forma desemboca, ¿no? O tenemos ahí la ampolla de váter, donde desemboca ¿qué conducto? ¿Qué conducto? La Wilson es el páncreas. ¿Y qué más? ¿El más importante es el Santorini? No, el Santorini es el accesorio del páncreas. El coledo, el coledo, ¿no? Que van a descontar que es en el esfínter, ¿no? Que tiene su esfínter, que se llama el esfínter de Odo. Así que chicos, muy bien. Entonces eso después ya todavía no me gusta. Muy bien, entonces esto chicos es importante recordarlo, porque ustedes como médicos generales, porque prácticamente ya están por salir de la carrera, tienen que saberlo, porque ustedes van a ver un montón de hemorragias digestivas. Van a ver un montón, no es infrecuente, es decir, lo que hemos visto, infarto, TEP, ¿no? Claro, el infarto es mucho más frecuente. TEP y pericarditis no mucho, pero igual, es algo que les preguntan en los exámenes. ¿No? Y acá, pues, pero. Y acá ya tomó el concepto. A ver, medicamentos que podemos utilizar acá, chicos. A ver, medicamentos. A ver, ¿qué medicamentos utilizaríamos en este caso? A ver, de este paciente que viene con una hemorragia digestiva alta. ¿Qué medicamentos podemos utilizar en una hemorragia digestiva alta? A ver, ¿qué tengo que diferenciar? A ver, ¿cómo clasificamos las hemorragias digestivas altas? Desde el punto de vista, ¿no? Etiológico. A ver, como una clasificación grande, ¿sí? Varicial y no varicial. Esa es la que tienen que tener ustedes. Por ejemplo, la úlcera es no varicial. ¿No? A ver, vamos a describir otra vez. Tenemos hemorragia digestiva alta. Ya hablamos de etiología más frecuente y todo lo demás. La clasificación es la ambulatoria, ¿no? Entonces, acá yo tengo, ¿no? Las hemorragias digestivas altas, no variciales, que son más frecuentes que las variciales. Este es más o menos el 80% de hemorragias digestivas altas son no variciales y un 20% son variciales. ¿Las variciales con qué están relacionadas, chicos? ¿Okay? ¿Con qué patología? ¿Ok? Cirrosis. Cirrosis, chicos. Sí. La parte del 20% está relacionado con cirrosis. Entonces, ¿qué cuadro clínico tendrá mi paciente? A ver, ¿en qué paciente? ¿En cualquier paciente pienso que tiene hemorragia digestiva varicial? No. No, a ver, cuadro clínico. ¿Qué datos clínicos me hacen pensar que un paciente puede tener cirrosis? No, pero clínicamente. Ya, muy bien. Puede estar histérico, ¿qué más? Asitis, ¿ya qué más? Signo de cabeza de medusa, excelente. ¿Qué más? Esto lo hemos preguntado, ¿no? ¿Es unión de qué venas? Para umbilical. Esofágicas. Ah, verdad. Igual, para las varices esofágicas. Ah, para la base. Esofágicas. No, para la cabeza de medusa son las que. Es para umbilical. Epigástricas. ¿No? Y eso hay que recordar, por eso le hemos preguntado también. Ok, ya, vamos entonces. Entonces, yo voy a sospechar en estos pacientes que tenemos una hemorragia digestiva alta varicial que tiene que tener síntomas o signos de una hepatopatía crónica, una cirrosis. Miren lo que ustedes me han dicho, ¿no? Ictericia, asitis, encefalopatía hepática, ¿no? Signo de Dupuytren,
signo de Dupuytren, que se le pone así los pacientes. ¿Qué más? Puntos rubíes, ¿no? Cabeza de medusa, circulación colateral, ginecomastia en los hombres, atrofia testicular, ¿no? Que son datos que podemos tener en nuestros perfiles portales. A ver, ¿cuál es la fisiopatología básica, chicos? Esto también hemos preguntado. ¿Qué explica la fisiopatología de la hipertensión portal? Que es la fisiopatología del... Este aumento de la presión en la vena porta explica que esto, ¿no? La hemorragia varizal, ¿estamos de acuerdo? Cuando aumenta el gradiente en la vena porta, hay mayor riesgo de ¿qué? De hemorragia digestiva por varices, esa varices se rompa. Ese es el concepto que hay que tener. Ok. La hipertensión portal, ¿por qué se produce? ¿Por vasodilatación o vasoconstricción esplánica? Vasodilatación. Vasodilatación. A ver, ¿qué es la vasodilatación esplánica? A ver, ¿quién me quiere ayudar? A ver, sabemos el nombre, ya lo aprendimos, pero ¿qué es? A ver, explíquenme. ¿Qué pasa en el abdomen? A ver, el cirrótico, ¿qué es por sí? ¿El cirrótico es hipotenso o hipertenso? El cirrótico, por sí es hipotenso. El cirrótico tiene que ser hipotenso, ¿por qué? Porque tiene mayor secreción de óxido nítrico. Tiene mayor secreción de óxido nítrico. Es el óxido nítrico que hace que tenga una vasodilatación sistémica. Y esas vasodilataciones sistémicas también se transcurren en el estómago, en la parte de la irrigación abdominal. Acuérdense que tenemos ahí, tenemos la vena mesentérica, ¿no? Tenemos la vena mesentérica superior, la inferior y la esplénica. ¿Quién forma el sistema portal? ¿Qué venas? ¿También les hemos preguntado? Vena esplénica. ¿Con quién se une? No, primero la inferior. ¿Cuál es? Acá viene la inferior. Así es. Esta es la vénica mesentérica inferior. Estas dos se unen, de ahí se unen con la vena mesentérica superior y finalmente estos forman el sistema porta. No, forman el sistema porta. Esto es lo que de alguna forma hay que recordar. Entonces, si a ustedes les preguntaran qué venas forman el sistema porta, serían tres venas. ¿Cuál sería? La vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Okay. ¿Qué sucede en el cirrótico? Todo este sistema venoso está vasodilatado. Al estar vasodilatado, ¿qué va a pasar? Va a hacer que llegue mayor cantidad de sangre hacia la vena porta, ¿estamos de acuerdo? ¿De qué va a pasar con su presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta la hipertensión. Okay. Entonces, ¿qué le tendría que dar yo a un paciente? ¿No? A un paciente que tiene cirrosis, es decir, que está con una hemorragia digestiva alta por varices, ¿qué le tendría que dar? ¿Un medicamento que me produzca más vasodilatación o que me produzca vasoconstricción? Vasoconstricción, ¿no? Porque lo que yo quiero es que disminuya la perfusión, es decir, que llegue menos sangre al sistema porta. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué medicamento utilizamos acá? El otriotides. Ok, ¿no? ¿Cuál sería? Otriotides. Que son análogos de la somatos. Este es el medicamento que yo quiero utilizar. ¿Qué produce esto? Vasoconstricción esplánica o reduce, muy bien, lo que por ahí está bien lo que han dicho, reduce la vasodilatación, pero lo que produce es vasoconstricción esplánica. ¿Cuál es la explicación? Al producir vasoconstricción esplánica, ¿qué produce? Disminución del flujo porta. Y al disminuir la disminución del flujo porta, ¿qué va a pasar con el sangrado varizal? Disminuye. Porque el sangrado varicial es mayor cuando más hipertensión portal o más gradiente porta tiene. Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, este es el enfoque de ¿qué? De la hemorragia digestiva varicial. En la hemorragia digestiva no varicial es más simple, porque ¿qué utilizó? También esto le hemos preguntado. ¿Qué utilizó? Inhibidores de bomba de protones. Inhibidores de bomba de protones. Así es. Inhibidores de bomba de protones. ¿Qué utilizó la cabeza? Omeprazol. ¿No? En infusión y en bomba, ¿no? Pero ya no pongamos. Nosotros también hemos preguntado varias veces, chicos, ¿no? Ok, ya la persona ya dijimos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué hace? Y todo lo demás. ¿Ya? Muy bien, preguntas hasta ahora, chicos. Hemos hablado del sistema incretina, ¿estamos de acuerdo? Hemos hablado de hormonas, ¿sí?
Y hemos hablado también de hemorragia digestiva, ¿no? Enfocado un poco más a la parte hormonal, ¿no? A las prostaglandinas y a la fisiopatología, explicando esto. Entonces, ya todos podemos, preguntamos en el examen, a ver, ¿qué explica la fisiopatología? A ver, menciónenme 3 factores deleterios, factores que lesionan la mucosa gástrica. Más riesgo de úlceras, a ver. Aine. Aine, muy bien. Alcohol, helicobacter. Siempre, chicos, está bien que sepan todos, pero siempre recuerden los más frecuentes, ¿no? Si no le quieren, así. Helicobacter pylori, aine, alcohol, ya. Digamos lo más frecuente. Y de ahí me quieren decir, ¿no? Tabaquismo, la pexina, está bien, yo digo que no. No está mal, pH ácido, todo está bien. Pero esos son los factores más importantes. Los factores defensivos, ahí tienen que ver, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El moco. Prostaglandina. A ver, el moco. ¿Y el moco relacionado con qué? Con las prostaglandinas. El moco relacionado con las prostaglandinas. Una mejor irrigación del modo, una mejor irrigación de la mucosa gástrica, lo que vamos a explicar. Bien, chicos. Muy bien, entonces, ok. Creo que esta es la parte que les puedo preguntar. A ver, bueno, perdón. Porque en el seminario 2, claro que les podemos preguntar. Ok, sí, ¿preguntas? Creo que por ahí alguna compañera me dijo que quería ver un caso que había visto una pregunta y que querían ver la respuesta sobre la metformina. Ya lo tienen. Ok, chicos, a ver. Preguntas así sueltas sobre antidiabéticos orales, ¿ya? A ver. Primero, a ver. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilureas? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilureas? Muy bien. ¿Qué bloquean qué? Sí. Es un antagonista, entonces, ¿no? Es un antagonista de los canales de potasio dependientes de ATP, ¿no? Acuérdense, fisiológicamente, vamos a dibujar acá cómo es el tema de la insulina, para entender todo este proceso. A ver, este es mi célula beta. Acuérdense, tenemos 2 células, ¿no? A ver, por acá, antes que me vaya la idea, el compañero me había preguntado. No te muevas, por si no te ¿Sí? Ay, no. Ah, ya. Acá, miren. Entonces, ¿qué decíamos acá? Y eso justo me preguntaba su compañero. Justo le iba a pasar, Ok. Entonces, ¿qué hacen? Estimulan a la célula beta para que se quiten insulina, estas incretinas, pero a su vez, en las células alfa, ¿qué hace? Bloquean la secreción de glucagón. Esto es importante. ¿Ah? Es decir, el sistema incretina, ¿a qué células estimulan? A la beta para secretar insulina. ¿Y cuáles bloquean? A las células alfa para que disminuya la cantidad de glucagón. Eso es lo que hace. ¿Ya? Es otro efecto que por ahí, creo que su compañero también había dicho, pero si puede hacer su idea, tienen los slides animados. Las células beta para secretar insulina y bloquean a las células alfa para que secreten glucagón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, en mi célula beta, ¿qué voy a tener? GLUT2, GLUT4, ¿cuál es el grupo más importante? ¿GLUT4? GLUT2, así es, GLUT2. Acuérdense, están los receptores de GLUT2 en mi célula beta pancreática. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que ingrese la glucosa, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esta glucosa va a entrar a qué? ¿Al ciclo de qué? Al ciclo, ¿no? Al ciclo de piruvato. ¿Para qué? Para finalmente formar ATPs. Estos ATPs, ¿qué van a hacer? Van a bloquear un receptor que está acá, que es el receptor de potasio. ¿Dependiente de qué? De ATP. ¿Qué hace esto cuando aumenta el ATP? Bloquea esto. Al bloquear estos canales de potasio, acuérdense, ¿qué pasa si yo bloqueo esto? ¿Qué va a pasar con el potasio? ¿Va a poder salir o no? No. Y si no puede salir, ¿qué pasa en la célula? No, se despolariza. Claro. Acuérdense, ¿qué es la despolarización? Es la salida de potasio.
Es la salida de potasio. Si yo bloqueo esto, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el potasio? ¿Va a poder salir? No. ¿De qué pasaría? Se queda. Ok. Entonces, finalmente, ¿qué va a hacer esto? Acuérdense. Para tratar de hacer equilibrio, ¿oye qué pasó? ¿Qué está haciendo? Aumenta mucho el potasio. ¿Qué hace? Que entre calcio, ¿sí o no? Y cuando ingresa el calcio, ¿qué pasa acá? Se despolariza, hace una despolarización. Despolarización de la célula beta. ¿Ya? Esta despolarización de la célula beta, ¿qué va a hacer? Que acá dentro de la célula beta van a haber unas vesículas múltiples llenas de insulina. Cuando esa insulina se forma, no tiene preinsulina, una preinsulina, una preinsulina y una insulina, ¿no? Sumados a una, no, al péptido C, ¿no? Al péptido C que están unidos y finalmente eso se secreta. Esto va a hacer que se secrete la insulina. Entonces, acá la pregunta era, ¿dónde actúan o dónde va a ser el mecanismo de acción de las sulfonilurias? ¿Dónde actúan? Acá, ¿sí o no? Bloquean, así es. Es decir, fisiológicamente, ¿quién bloquea esto? La entrada de glucosa, ¿sí o no? Pero cuando yo le doy glibenclamida y mepirida, glicacida, que son sulfonilurias, ya no va a haber un efecto fisiológico, sino un efecto farmacológico. Porque ¿qué va a hacer esto? Van a ser medicamentos que van a actuar sobre ¿qué? Sobre el receptor acá, ¿no? Sobre el receptor dependiente de potasio. Lo bloquean, ¿estamos de acuerdo? Pero farmacológicamente son antagonistas, ¿no? De los canales de potasio ATP y dependientes. Por lo tanto, el mismo efecto, ¿no? No sale el potasio, hace que salgan los canales de calcio, se despolariza, ¿no? Este calcio va a hacer que estas vesículas salgan y finalmente la insulina va a ir a la circulación. Lo único que esto era fisiológico y esto era farmacológico. Muy bien. Esta insulina, finalmente, ¿qué va a hacer? Ahora sí, nos vamos para los clubes. ¿Cuál es el club más importante? No, el 4. Club 4, ¿sí o no? ¿Dónde está el club 4 mayoritariamente? Muy bien. En el hígado, en el músculo. ¿Y dónde más? En el tejido adiposo. Así es, ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer esta insulina? ¿No? Va a hacer que finalmente pueda hacer su ingreso a la glucosa, porque es la función, si no estamos de acuerdo o no. ¿Para qué? Para que finalmente se produzca ATP. Y será importante la glucosa en el músculo, sí, porque el músculo lo utilizamos para todo. Ahorita todos estoy moviendo para cada lado, ¿sí? Eso es lo que de alguna forma se utiliza. Necesitamos ATP para producir energía. Entonces, todas estas células necesitan bastante ATP. Y son las células más dependientes de insulina. ¿Ya? El tejido adiposo, el músculo, el tejido muscular y el hígado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá ya vamos a hablar de otro medicamento, que es la metformina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? ¿Qué hace la metformina? A ver. Muy bien. A ver, vamos a escribir acá. Vamos a escribir acá. Permiso. Vamos a describir dos conceptos importantes. A ver, la insulina, ¿qué tipo de hormona es, chicos? ¿Es una hormona anabólica o catabólica? Anabólica. Hace que se acumule, ¿no? Que se acumule las grasas, que se acumule la glucosa en forma de ¿qué? De glucógeno, ¿en dónde? En el hígado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Así. Cuando tenemos exceso de glucosa, lo almacenamos como glucógeno. ¿Qué hace con la grasa? Que se acumule en el tejido adiposo. ¿Y qué hace con las proteínas? Que se acumulen en el músculo. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Esto es lo que hace de alguna forma la insulina. Okay. Y tenemos sus contrapartes, que son las hormonas catabólicas, también llamadas hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las 4 hormonas contrarreguladoras? Glucagon. ¿Qué más? Cortisol. ¿Qué más? La hormona de crecimiento, ¿no? ¿Cuál más? Las catecolaminas. Estas son las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son estas hormonas que serán? ¿Anabólicas o catabólicas? Catabólicas, así. Catabólicas. ¿Ya? De siempre hay un equilibrio. ¿Este equilibrio quién lo da? ¿Quién cree que da este equilibrio? La glucosa.
Así es. Fisiológicamente, ¿qué pasa? Voy a poner el valor de acá. 70 miligramos por decilitro, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, imagínense cuando está en 75, ¿qué hormona creen que se activa? ¿Cuál es el valor normal de la glucosa en nuestro cuerpo? De 70 a 100. Ah, sí, ok. Está en 75, ¿qué hormona se tendrá que secretar? Está en 80, está en 90. Fíjate que después de un almuerzo, comiste y te eleva la glucosa, 75, 80, 90. ¿Qué hormona se secreta? La insulina, ¿estamos de acuerdo o no? Porque cuando yo como, cuando aumenta la glucosa, la insulina se secreta. ¿Para qué? Para poder distribuir esta glucosa a diferentes tejidos. Esa es la función. En cambio, imagínense que yo no comí, no tomé desayuno porque me vine a las 7 de la mañana, ¿no? y me vine a mi clase a las 7 con el doctor Vargas a tempranito. Y no tomé desayuno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hormona se activa? ¿La insulina? La glucosa empieza a bajar. 69, Hay glucagón. las hormonas hiperglicemiantes, las hormonas contrarreguladoras. Por eso, ¿cuánto es el valor para definir hipoglicemia? ¿Menos de cuánto? Menos de 70, esa es la explicación. Porque este valor de 70 te va a decir eso. Está en 71, se secreta insulina. Está en 69, se secretan las hormonas contrarreguladoras. Ya por eso que es importante este valor. No solamente la parte como valor bioquímico, sino como valor clínico, ¿no? Porque esto nos va a definir la parte de fisiopatología. Ok, muy bien. Entonces nos quedamos acá, ¿no? En que se almacena como glucosa, ¿no? Esta era la idea. Ok, entonces, ¿qué hace de alguna forma la metformina? La metformina tiene dos efectos importantes. Uno es que cuando yo también, no sé qué hace la insulina, decíamos, es catabólica. Estas hormonas, muy aparte de que son hiperglicemiantes, porque se sienten en glucógeno, o porque hacen de alguna forma que este glucógeno pueda transformarse en glucosa, ¿cómo se llama eso? Glucogenólisis, produce lo que se llama la gluconeogénesis. ¿Qué significa esto? Producir glucosa ¿de qué? De proteínas, claro, de otros componentes que no es la glucosa, proteínas y de lípidos, ¿no? O ácidos grasos. Así es. Entonces, ¿qué hace la metformina? La metformina tiene dos efectos. Uno, a ver, ¿qué explica la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2? Dos cosas importantes, y por eso que la metformina es buena. Uno, que hay mayor producción de ¿qué? De glucosa hepática en el diabético, ¿no? Porque al no haber insulina o haber poca insulina está bloqueado, ¿cierto? Uno. Y dos, hay resistencia a la insulina. Es decir, este aumento de la insulina lo que hace es que las proteínas de los receptores se saturen. Es decir, estén saturados, por lo tanto, no va a hacer que pueda ingresar la glucosa. ¿Eso cómo se llama? Resistencia a la insulina. Entonces, la fisiopatología básica del diabético tipo 2 es 1. La resistencia a la insulina. Y 2. El aumento de la producción hepática de glucosa. ¿Qué hace la metformina? Hace lo contrario. La metformina disminuye la resistencia a la insulina, por lo tanto hace que estos tejidos puedan utilizar mejor la glucosa, y lo otro bloquea la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática, ¿no? Esos son los efectos importantes de la metformina. ¿Ah? La metformina. ¿Dónde es el mecanismo de la metformina? ¿Dónde actúa? ¿En qué parte de la célula? En la mitocondria. En la mitocondria es donde actúa la metformina como parte importante de la regulación de estos procesos bioquímicos, ¿no? Y en la mitocondria, porque a ver, ¿cuál es la principal reacción adversa, la más grave de la metformina? La acidosis láctica, así es. ¿Qué hace? Bloquea la producción aeróbica, ¿no? De ATPs en la mitocondria. Si yo bloqueo la vía aeróbica, ¿qué pasa? ¿Qué vía se activa? La anaeróbica. ¿La vía anaeróbica qué produce? Ácido láctico. Entonces, esto lo que hace es bloquear de alguna forma la vía aeróbica, se activa la vía anaeróbica cuando tomas metformina, y en algunos pacientes puede producir, en algunos, no es la más frecuente, es la más rara, pero la más grave, la acidosis láctica. ¿Cuál es la más frecuente? La dispepsia. ¿Qué suele producir cuando el paciente toma metformina? Se le distiende el estómago, le produce náuseas, ¿no? Le puede arder el estómago, en algunas personas les produce diarreas, ¿no? Le produce diarrea, no se debe conocerlos, ¿no? Porque si no, finalmente eso es lo que te va a ver. Ya, chicos, muy bien. Ya vimos las incretinas, ¿qué más ya vimos? Ya vimos las inhibidores de TP4, ya vimos la metformina, ya vimos la metformina también. ¿En qué grupo farmacológico pertenece? Las biguanidas, ya vimos la sulfoniluria, glibenclamida, glimepirida,
La principal reacción adversa de esto puede ser entonces, se secreta más insulina, de las sulfonilurias, la hipoglicemia, así es, la hipoglicemia. ¿Ya? Muy bien, entonces, y nos faltan otros medicamentos que son los nuevos, que son, y acá nos vamos para esta parte. ¿Okay? Esto tiene que ver un poquito con esto. ¿Ya? Acuérdense. En el túbulo contorneado proximal, chicos, se resuelve prácticamente todo. Es decir, ustedes se recuerdan, todo se resuelve en el túbulo contorneado proximal. La glucosa, los aminoácidos, que son los más importantes, ¿no? ¿Qué más? Casi el 60-70% de agua, ¿estamos de acuerdo? 60%. Y el 60% de sodio, ¿no? El 100% de aminoácidos y el 100% de glucosa. Esto es lo que se resuelve en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Este es como se resuelve. Ok. En el túbulo contorneado proximal, para la recepción de glucosa, tenemos dos receptores importantes: el SGLT1 y el SGLT2. ¿Qué son estos? Sodio, glucosa, receptores dependientes de sodio y glucosa. ¿Qué hacen fisiológicamente? Cuando se activan estos receptores, van a hacer que se reabsorba sodio o glucosa. Esto es lo que se hace fisiológicamente. ¿Qué hacen estos receptores? Reabsorben sodio y agua. Sodio, glucosa y agua, porque finalmente acuérdense que el sodio siempre va acompañado de agua. ¿Ya? En el riñón, ¿cuál es el más importante? Es el SGLT2. Ok, pero hay un problema, que estos receptores tienen una saturación. Cuando la glucosa está, ya, todo se reabsorbe. ¿Hasta cuánto? Hasta cuando la glucosa está por encima, en sérico, valores de 80 miligramos a 300. ¿Qué pasa acá? 180 miligramos a 200. Vamos a ponerlo. 180 miligramos a 200. ¿Ya? Entonces, cuando pasa sobre esto, estos receptores se saturan. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ya no se va a poder reabsorber. Así es. Ya no se reabsorbe. ¿Qué vamos a tener en este caso? Vamos a ponerlo acá. Gluco, lo que usted dijeron, ¿no? Glucoso. Glucoso, ¿no? Cuando está por encima de 180, 200. ¿Por qué? Porque estos receptores se saturan. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que, oye, pero otra forma de disminuir la glucosa es poniendo glucosuria. ¿Qué le doy? ¿Qué le puedo dar a pacientes para que de alguna forma puedan tener o disminución de la glucosa? Son inhibidores del SGLT2. ¿Qué va a hacer? Ya no es un medicamento, ya no es un efecto fisiológico, sino farmacológico. Le doy estos medicamentos y bloquean eso. Por lo tanto, la glucosa no se absorbe, lo que con el sodio, tengo glucosuria, y la glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Así, la glucosa en orina aumenta y la glucosa sérica disminuye. La glucosa sérica. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos. Y acá tenemos lo que son las glifosinas. Acá es EMPA, glifosina, ¿qué más? DAPA y CANA, ¿no? DAPA y CANA. EMPA, DAPA, CANA. Son las glifosinas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben, ¿no?, al receptor SGLT2 del túbulo contorneado próxima. ¿Cuál es su target? El S. Su target, el SGLT2. El SGLT2, acuérdense, es diferente. Mecanismo de acción y tal. ¿Ya? Muy bien, entonces, estos, chicos, también es importante recordarlo. Este es otro tipo de medicamentos que utilizamos, ¿sí? Que son los inhibidores del SGLT2. Acuérdense que es importante recordar primero lo normal, lo fisiológico, la función normal, para después yo poder entender qué va a pasar con este paciente que le doy. ¿Sí? Ok, ¿dudas, comentarios? ¿No quedó claro? ¿Sí? ¿Estamos confundidos? ¿Cuál? Las glifosinas. Y estos son los medicamentos, ¿no? EMPA, glifosina, DAPA, glifosina, CANA, glifosina. Finalmente son, es decir, solo le agregan la glifosina, ¿no? Ese es el nombre, todos tienen al final glifosina, sino que todos varían de acuerdo a su nombre. Estos medicamentos también se utilizan bastante.
Porque no solamente tiene, a ver, ¿qué otro efecto le buscaría a este medicamento? Aparte del efecto glucosúrico. ¿Qué pasa si no se reabsorbe el sodio? No, a ver, con el agua. A ver, pensemos en el agua. Si no se reabsorbe el sodio, ¿cómo estaría el agua a nivel renal? Perdón, a nivel tubular, ¿en mayor o menor cantidad? Mayor cantidad, por el sodio, acuérdense, jala agua. ¿Qué va a pasar entonces? Va a pasar el sodio, va a jalar más agua y está como un efecto diurético. Así es. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, si tiene insuficiencia cardíaca, ¿sería bueno darle esto o no? Claro, así es, ¿no? Porque finalmente este medicamento no solamente me va a bajar la glucosa, sino que me va a hacer, tiene un efecto diurético indirecto. ¿No? Entonces, ¿cuál es este medicamento? Si le preguntáramos, ¿no? ¿Cuál es el paciente de elección para estos medicamentos? Son los pacientes que son diabéticos y tienen insuficiencia cardíaca o tienen enfermedad renal también. Son antiproteinúricos, así como los IECA que hemos explicado varias veces. Muy bien, chicos. Hasta esa parte, chicos, preguntas, dudas, comentarios. Hemos abarcado prácticamente toda la parte de gastro y bastante de endocrino. ¿Ya? ¿Dudas ahorita? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? Endofanta tiroides. ¿Ya no? Ya, ok. Ya está bien. Hasta aquí nomás. Sí, sé que están cansados. Están de la mañana. Y mañana, aparte mañana, vengan chicos, ¿ah? Mañana estamos con el doctor Vargas en la mañana. Porque tenemos que tomar examen de seminario 1. Y de ahí continuamos con el doctor Silva. Doctor, ya para el segundo examen sí va a venir el endocrino. Lo que estamos avanzando. Claro, eso, ¿no? Claro, la parte de gastro. Pero esto, por ejemplo, chicos, ya lo hemos visto en el ciclo regular. Segundo examen. Claro, a ver. Sí. Para justo está la delegada gobierno. Para que más o menos vayas poniendo en el grupo. La evaluación, ¿no? Acuérdense, para explicarnos. Algunos me estaban preguntando, doctor, o preocupados, ¿por qué había diferentes colores en la lista? Entonces ahí después la delegada. Porque, le expliqué a la delegada que me escribió. Pero es porque cada uno, chicos, tiene diferente condición. Entonces hay un orden. A ver, disculpe. Entonces, no está bien, está bien. Y es porque hay, a ver, cada uno tiene, a ver, hay alumnos que de alguna forma tienen este curso que les va a pegar en internet. Hay algunos que están llevando este curso y que llegaron a acabar el curso y dieron el aplazado y desaprobaron. Hay otros alumnos que se retiraron, ¿no? Que no llegaron a dar el aplazado. Y hay otros compañeros que están llevando seminario 1 y seminario 2. Esto finalmente es para que ustedes entiendan que hay diferentes condiciones. No es que el color dependa de quién va a aprobar. Nada. Todos acá están, ahorita no hay ninguna evaluación. Todos tienen el 100% de posibilidades de aprobar porque no ha habido ninguna evaluación, estamos de acuerdo. Entonces, por eso es que ni se preocupen, es para tener un orden mínimo. Ya, los hubiera mandado mejor en el decreto, ok, puede ser, pero ya, se los mandé ya. Pero no se preocupen, no hay nada malo en eso. Realmente cuando nada malo no hay que temer nada. Entonces, pero finalmente eso es para que se entienda, ¿ya? O porque yo rojo, porque yo azul, porque yo negro, también se peleaba. Okay, ya. O lo segundo, acá solo hay 2 evaluaciones. No está mala la idea, por eso me coincidimos con los docentes, es que imagínense, mañana hubiera sido la evaluación, algunos, y también pensé siendo empáticos con sus compañeros que están llevando seminario 1, ¿no? Imagínense dos exámenes, que yo sé que muchos lo han dado todos, pero ¿por qué así otros sí y otros no? Ok, ya. Finalmente se organizó para que el examen no sea mañana, ¿ya? Entonces, la evaluación, es decir, para este curso son 2 evaluaciones. Examen 1 y examen 2, porque acuérdense, no es un curso, es una nivelación, es diferente. Entonces no va a haber 4 evaluaciones. De estas 2, alguno me dice, doctor, pero ¿por qué no 4? Le digo, pero mejor es 2, es decir, 2 es mejor. Es decir, a tener tantas evaluaciones, 2. Como se dice en buena onda, ¿no? 2, no es, vale y muere. En buena onda. Ok. Lo otro, doctor, encuesta de las 3 evaluaciones que podíamos hacer, porque nos dijeron, ustedes decidan, oral para llenar
o ficha óptica. Lo que siempre me dicen que a algunos se les complica menos la ficha óptica a respuestas de opción múltiple, casos clínicos o respuestas de opción. ¿Ya? Ok. Doctor, 100 mucho, nos mareamos. Ya, 40 preguntas. Estamos bajando a hacer 40 preguntas de casos clínicos. ¿Ya? ¿Ya hemos quedado bien? No, ya no.